Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 23 de agosto del año 2024. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al segundo tema de la charla de esta mañana. Toda Francia despedirá este sábado al actor Alain Delon, que falleció el domingo pasado a la edad de 88 años. Los funerales tendrán lugar en la localidad de Douchy, donde Delon residía. Luego, los restos serán inhumados en una cripta construida en su propia finca. Ustedes saben, Alain Delon fue el actor francés más carismático y famoso de la historia del cine. Trabajó en unas 90 películas y estuvo bajo la dirección de afamados realizadores como Jean-Luc Godard o Luchino Visconti, por citar dos casos. Con este último, con Visconti, protagonizó Gato Pardo, una de sus actuaciones más conocidas. Quand l'armée de Garibaldi a été dissoute, nous avons dû choisir ou retourner chez nous ou rester dans l'armée du roi. Lui, moi et beaucoup d'entre nous, nous avons décidé d'entrer dans l'armée, la vraie. Avec les autres, on Delon además fue director de cine, incursionó en la música, fue criador de caballos y un apasionado del boxeo. Una anécdota: a raíz de esta última afición, entabló amistad con el boxeador argentino Carlos Monzón, con quien organizó varias peleas en Francia misma. Varios de ustedes querían referirse a esta novedad de estos días, referirse a la figura de Alain Delon, a su legado. ¿Quién empieza? Yo puedo. Juan dice que él puede. Bueno, yo lo recuerdo con un actor con mucha pinta, que podía actuar según el tema o el director. Es decir, el resultado dependía mucho del tema y del director, porque hizo películas extraordinarias e hizo películas mamarrachos. Entonces yo quiero recordar las películas que me parecen más rescatables y que me han impresionado más. La primera es Plein Soleil. Plein Soleil es una versión de El ingenioso señor Ripley de Patricia Highsmith, una famosa novela policial, una famosa novela negra, que ha sido además reiteradas veces filmada nuevamente, ¿no? Pero creo que el Plein Soleil de Delon es la mejor de todas, por lo menos. Yo he visto 2 o 3 versiones más y sí me sigue gustando la primera. Bueno, trabajó con Visconti en Rocco y sus hermanos, una enorme película, y también en El Gato Pardo, ¿no? Es decir, El Gato Pardo, que sobre una novela muy famosa italiana. Y también trabajó con Antonioni, que era un director de gran calidad en El Eclipse, ¿no? En la película El Eclipse. Por supuesto, hizo muchísimas películas más, es decir, digamos, del orden de 100. Pero la mayoría son olvidables, ¿no? Y la mayoría no están hasta la altura de estas 4 que yo estoy nombrándome, que son realmente hitos del cine, ¿no? Uh-huh. No mencionaste el otro señor Klein. ¿Sabes por qué la agrego yo? Porque confieso, yo no vi muchas películas protagonizadas por Alain Delon. Tengo que hacer la cuenta. Tengo la impresión de que fueron pocas, pero esta en particular, el otro señor Klein de Joseph Lucy del año 1976, esa me golpeó, me impresionó, ¿no? ¿La tienen? ¿La registran? No, yo no la vi, pero sí el registro que existió, pero no la vi. No, yo tampoco la vi, no sé si se dio en el Uruguay. Sí, claro que se dio, sí, absolutamente se dio. Yo la vi aquí, en aquellos años. ¿Los demás la vieron? A ver, Marcia, Gonzalo. Bueno, yo no he visto muchas películas de Delon. La verdad es que ha sido un poco, en mi vida, no ha incidido demasiado. Por supuesto, sí, registré, ¿no?, su éxito enorme, como también registré su huella, digamos así, polémica. Pero yo voy por otro lado, siempre lo tuve presente a Delon, curiosamente, como un ejemplo polifacético, diría. Es decir, empecemos por su belleza, ¿no? Su belleza angelical, porque hay bellezas y bellezas, y la de Delon era perfecta, era de ángel, tal vez de ángel caído, ¿no? De ángel un poquito demoníaco, pero de ángel al fin.
Y no necesariamente la belleza, tanto la masculina como la femenina, pero sobre todo la masculina, no necesariamente pasa por esa perfección, aunque bueno, por supuesto, Delon es un derroche de perfección en ese sentido. En cuanto a su trayectoria cinematográfica, también, bueno, he visto alguna película, hace muchos años que no veo, y me pareció también bastante desigual. Algunas películas, él sabía obedecer, me parece, con gran inteligencia a sus directores. Y por eso es que a veces se lucía mucho y a veces no. Y quiero decir, antes de darle la palabra a Gonzalo, que yo le encuentro un paralelismo en algunos sentidos con nuestro Carlos Gardel, porque también es una especie de divo, lo fue Carlos Gardel, de divo, hijo de la tragedia. Tal vez no tan trágica su vida como la de Gardel, pero casi, le pegan el palo. Delon toda su vida se movió, sobre todo en su infancia y en su temprana juventud, se movió en el mundo orillero francés. Y él lo llegó a decir varias veces. Yo tuve un estrecho contacto con el hampa, la rocé con los dedos, por no decir que la conoció de lado a lado. También Carlos Gardel lo hizo. Entonces, bueno, esa vida un poco... Bueno, por algo se le llamó también el James Dean de Francia, ¿no? Esa vida, por un lado rebelde, por otro lado signada por la tragedia, porque él estuvo en un orfanato, él fue dado a un orfanato después del divorcio de sus padres. En fin, me quedo con esa parte que me parece de repente muy, muy rica, ¿no? Del punto de vista humano. ¿Por qué hacías gestos acá mientras hablaba Marcia, Juan? Porque James Dean hizo tres películas en su vida contra las 90 o 100 de Delon, ¿no? Y sí, además, pero yo no estoy hablando de la cantidad de películas de James Dean, estoy hablando de su carisma, de su imagen, de su leyenda. Pero su leyenda fue fundamentalmente su muerte juvenil, ¿no? Bueno, ahí. pero dejó una impronta que tal vez podía haber cambiado si no hubiera muerto tan joven, pero dejó una impronta de un rebelde vulnerable, que un poco era Delon. La vida de Delon, sí, es como decía recién Marcia, tiene aspectos trágicos, ¿no? Nació a los 4 años, se separaron los padres y lo abandonaron. De hecho, pasó a estar conviviendo con una madre sustituta, que además después lo mandó a hogares, o sea, también lo abandonó. Recién después se pudo conectar nuevamente con la madre muchos años después. En su adolescencia tardía creo que se enroló en la Marina, terminó peleando en Indochina como paracaidista, ¿no? Y después regresó y tuvo una vida francamente complicada. 3 matrimonios formales y muchísimas infidelidades, dicen. 3 hijos y un cuarto que creo que no se sabe si eso no es hijo, que él reclamaba y Alain Delon le decía que no. En fin, una vida complicada que además terminó en los últimos años complicada, pobre. Aparentemente 3-4 años finales de su vida estuvo muy recluido, casi incapacitado, y con los hijos peleándose entre sí de una manera muy fuerte. En realidad, la vida de Alain Delon, en su intimidad, que ha sido seguramente muy complicada. Aparte de que siempre le criticaron de que fuera amigo o algo así de Menem y, por supuesto, entusiasta de Le Pen. Y aspectos todavía que hicieron un poco más polémicos los aspectos vitales de su persona. Yo lo que sí recuerdo de Alain Delon es que cuando era joven, yo, no Alain Delon, cuando era joven, aunque no vamos a poner por ahí, un poco más joven, yo, ¿no? Naturalmente. Cuando yo era joven me acuerdo que Alain Delon era la imagen del buen mozo, para decirlo entre nosotros. Cuando alguien quería dar dique, le decía, ¿qué te crees que sos un Alain Delon? Era la expresión que usaban. Y por supuesto, algunas de las interpretaciones en películas han sido formidables. Otras, bueno, yo no he visto
en realidad decenas de películas de Alain Delon y hace mucho que no veo ninguna. La que me gustaría ver, porque ahora es una que interpretó a Julio César, creo que fue la última película que llegó a interpretar, Asterix y Julio César, algo así, de fines de la década pasada, el 18, el 19, algo por el estilo. No la llegué a ver, me gustaría verla, porque soy un entusiasta de Asterix, y me gustaría ver cuál fue el rol que le dio quien dirigió esa película a Alain Delon, haciéndolo interpretar nada menos que a Julio César. Los oyentes hacen sus aportes también. Por ejemplo, Juan Alberto, un ícono al que la pantalla le calzaba sonriente. Otros, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, sin duda marcó una época con su presencia. Gonzalo. Yo realmente no soy un fan de Alain Delon. Sí, lo he visto sus películas, pero no por ver a Alain Delon. Vi porque me gustaba Visconti, vi Rocco y sus hermanos, y vi El Gato Pardo, y porque me gustaba Antonioni, y me gustaba Mónica Vitti también, vi el Eclipse. Pero Alain Delon realmente no es una persona que haya sido, porque además no pienso que haya sido un actor particularmente destacable. Ni él ni Jean-Paul Belmondo. Después se pusieron los dos a hacer películas de semi-gangster y todo, que eran bastante malas, generosamente hablando, ¿no? Yo creo que Alain Delon era un ídolo de las mujeres, tal vez por eso yo no le tenía tanta simpatía. Todas las mujeres lo consideraban así, una especie de hombre perfecto. Las trató bastante mal a las mujeres, el Alain Delon. Pero como decía, no voy a repetir lo que dijo Alejandro, fue un tipo que tuvo una vida complicada. De niño, después se enroló en la guerra, en la Indochina francesa. No la debe haber pasado bien, porque no le fue muy bien a Francia en esas guerras. Y después se metió en mundos que eran las mafias. El mundo del box es un mundo complejito, no es un mundo para un niño lindo. Así que él se hizo su carrera en base a la pinta que tenía, pero no era un niño bonito. Yo me hubiera gustado conocerlo para ver qué tipo de sensación me hacía, pero artísticamente a mí nunca me llamó la atención. Por supuesto, para Francia es un ícono, como lo es Brigitte Bardot, como es Sofía Loren para los italianos, y por supuesto, sin duda, son esos artistas absolutamente famosos a nivel mundial. No podían ir a ningún lado. Sí, pero no. Yo incluso creo que en Rocco y sus hermanos, las interpretaciones de los otros hermanos son bastante más destacables que las de Alain Delon. Pero bueno, esa es mi opinión. Esa es tu opinión. Para los fans de Alain Delon no les caerá muy bien. Por ejemplo, a propósito del otro señor Klein que yo mencionaba, tengo varios mensajes de oyentes, después llegaron varios, por ejemplo el de Raquel, que dice que es una película excelente, o por ejemplo el que dice que el otro señor Klein tiene una muy buena actuación de Alain Delon, y repara en eso, ¿no? En su performance como intérprete. O sea, no era solo una cara bonita. ¿Y tú opinas lo mismo de esa película? Klein, ¿lo sabés? Sí, absolutamente. No la recuerdo, sinceramente. A ver, les cuento una síntesis rápida para quienes no la tengan. Es una película situada en París de 1942. A pesar de la ocupación de Francia por los nazis, el personaje principal, Robert Klein, protagonizado por Alain Delon, es un hombre pragmático, desprovisto de ideales, no está muy inquieto, no le preocupa el entorno, lleva una existencia feliz y despreocupada. Tiene una casa llena de lujos, tiene una joven amante, colecciona arte. Cuando lo necesita, como buen prestamista, consigue a mitad de precio cuadros de los que algún judío necesita deshacerse. Los problemas surgen cuando la policía empieza a buscarlo, sospechando que es judío.
¿Qué ocurre allí? Bueno, el personaje averigua, se entera de que existe otro señor Klein, de origen judío, con quien podrían confundirlo. Y esa es la trama, ¿no? Y esa es la transformación que empieza a darse en este personaje. No nos contaste el final. No, claro que no. Si la pueden encontrar, si la tienen disponible, si en YouTube, si en otras plataformas aparece, la recomiendo. Es una buena opción para este fin de semana, en el que estamos todos con Alain Delon en la cabeza y en las conversaciones, ¿no? No, francamente, seguramente hay películas muy buenas de Alain Delon. No es que las haya visto y posiblemente este otro señor Klein haya tenido un muy buen desempeño. No quiero ofender a los fans de Alain Delon, que están tristes porque murió su ídolo. Pero mi opinión es que yo sinceramente no lo seguí demasiado. A pesar de los años que viví en Francia y mi relación con la cultura francesa y todo, hubo otros actores franceses que me llamaron mucho más la atención, ¿no? Brigitte Bardot. Los cines franceses de la Nouvelle Vague y todo eso me llamaron más la atención que Alain Delon, que siempre que estuvo así en roles, por lo menos los que yo vi, con excepción de los que ya mencioné, no me llamaron la atención. Desde la audiencia, Jorge acota que la película, El otro señor Klein, en el año de su estreno fue elegida como el mejor film del año por la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay. Por supuesto, estamos hablando de una repercusión acá, local, pero da una pauta del tipo de película que es. ¿Qué decías, Marcia? No, que yo pienso que, por ejemplo, Alain Delon era de la generación de mi madre, ¿no? Porque nació en el 35. O sea que más o menos, digamos, era de la generación de mi madre, que nació un poquito antes. Y sin embargo mi madre, que era una persona absolutamente amante de la cultura francesa, porque además estudió en la Sorbona, vivió muchos años en París, hablaba el francés a la perfección, hizo liceo francés en Uruguay, y sin embargo Delon no era un santo de su devoción, siendo como era una apasionada cinéfila, digamos, ¿no? Ella le encantaba el séptimo arte, y lo seguía con pasión, pero no congeniaba con Alain Delon. Y nunca, la verdad, nunca me dio por preguntarle por qué. Para mí era como algo dado, ¿no? Y yo me sentía muy lejana a la figura de Delon. Yo tenía otras cosas que me convocaban. Pero vuelvo a repetir, un hombre marcado por la vulnerabilidad y por esa tragedia que cuando la vivís prácticamente desde la cuna, bueno, yo creo que te deja señales, ¿no? Te deja señales por el resto de tu vida. A él se las dejó. Él tuvo, todas sus parejas fueron mujeres muy hermosas, como Romy Schneider, Claudia Cardinale, bueno, Mireille Darc, por supuesto me olvido alguna, Rosalie Van Bremen, que fue la madre. Nathalie Delon. Nathalie, Rosalie Van Bremen, la madre de sus hijos. Darc. Sí, además tuvo la suerte de tener hijos muy bellos, que no siempre se da. Por ejemplo, Fabien, el hijo menor, heredó toda esa belleza un poco, como te diría, oscura, a pesar de ser angelical, del padre. Fabien es un joven extremadamente bello, pero también muy conflictivo. Y él, el propio Alain Delon, llegó a decir un día, frente a esa catarata de relaciones fallidas, por decir así, dijo, yo estaba programado para el éxito, pero no para la felicidad. Es una frase muy fuerte, ¿no? Que revela muchas cosas. Permítame reparar casi sobre el final en otro aspecto, o en otra de sus características, la voz de Alain Delon. Francamente, de formación profesional la mía, por el lado de la radio y el sonido, formidable voz la de Alain Delon también, al punto de que le permitía, entre comillas, cantar, sí, pues, o grabar discos de canciones. ¿Podemos escuchar algún ejemplo? Laetitia, je ne savais pas
que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. No cantaba, ¿no? Decía. Sí, es como un recitado, ¿no? Estaba recitando. Era un recitado, sí. Decía letras de canciones, pero Tiene una voz muy linda. Tienen su encanto estos discos, ¿no? Forma parte de la Sí, obra. esto lo de Alain conocía. Delon. Leticia, esta es la canción. Leticia. Sí, sí. Es la canción, a su vez, de una de las películas, ¿no? Los Aventureros, que él protagonizó junto con Lino Ventura.